Episodio 2. La memoria y los recuerdos. Hola, somos Inés y Marta y bienvenidos al capítulo 2 de nuestro podcast sobre la psicología. En el capítulo de hoy vamos a hablar básicamente de la memoria, distinguiéndolo principalmente en los recuerdos ordinarios y los recuerdos traumáticos. Voy a empezar explicando los recuerdos ordinarios, ¿vale? Que son estos que tienen pues una continuidad y unos cambios sociales y flexibles. Diréis, ¿por qué? Pues porque principalmente son aquellos que tienen un inicio, o sea, un principio, un desarrollo o un final. Pero sin embargo, cuando lo vas recordando, cuando lo vas cambiando con diferentes anécdotas que tenías o pensándolo, puedes cambiarlo por básicamente la narrativa de la comunicación. Podemos decir que es un flujo continuo que se integra en la vida y que además cuando se evoca este recuerdo no tiende a vivirse físicamente ese recuerdo como tan intenso, sino que simplemente está recordándolo pues con cariño, con alegría, ilusión, tristeza incluso. Bueno, por otro lado, los recuerdos traumáticos son aquellos que se viven de una forma muy específica. Por ejemplo, si preguntamos a alguien que ha vivido una situación traumática, es muy probable que no se acuerde exactamente de cómo fue desde el principio hasta el final, sino pues que se acuerde de algunas partes o incluso de olores o una sensación que sintió en ese momento. Es por ello que estos recuerdos no se integran en la memoria consciente como sí que lo hacen los ordinarios. Y es que esta persona cada vez que los recuerda, de alguna forma los revive, como que la sensación que sintió es lo que recuerda y es lo que vuelve a sentir y a vivir. Entonces, bueno, es cierto que estos recuerdos pues no suelen ser flexibles y tampoco se suelen alterar cuando tienes nuevos recuerdos o nuevas anécdotas, por eso, porque son tan específicos. Sí, de hecho además no tienen este propósito de narrativa y de comunicación social, sino que es más una percepción de la propia persona y unos recuerdos, es decir, no forman parte de la memoria autobiográfica, como hemos dicho, de los ordinarios, sin embargo sería algo más, digamos, peliagudo, intenso, ¿no? Sí, algo así, o sea, por ejemplo, a muchas personas les pasa que han sufrido un trauma y imagínate, el trauma fue en una sala donde había sillas verdes. Pues igual, al ver una silla verde, les recuerda, lo reviven esa misma sensación, aunque no tenga nada que ver y hayan pasado incluso años. Un caso real de este tipo de recuerdos, de los traumáticos, es el de Oprah Winfrey, que cuenta en uno de sus libros, ¿verdad, Inés? Sí, es que ella cuenta que cuando era pequeña vivía en casa de sus abuelos y pues por las noches ella dormía con su abuela en la misma habitación y el abuelo dormía en una habitación de al lado. Entonces, una noche ella estaba durmiendo y de pronto escuchó un ruido, se giró y vio que el abuelo estaba asfixiando a la abuela tenía las manos en su cuello, pero la abuela pues consiguió empujarle, quitarle de en medio y el abuelo se fue de la habitación y tras ese suceso pues Oprah cuenta que ella con su abuela dormía con mucho miedo y que la abuela ponía una silla en la puerta a partir de esa noche y la rodeaba de latas para que si el abuelo intentaba entrar pues por lo menos que pudieran escucharle. Claro, algo que sonara mucho así Claro, para despertarlas. Justo. Entonces, bueno, eso es lo que Oprah cuenta y de hecho ella dice que había momentos cuando ya dejó de vivir en casa de sus abuelos en los que, según dice ella, dormía escuchando latas y preocupada por qué pasaría si el pomo se movía. O sea, aunque ya no estuviera en la misma situación, ella seguía reviviendo esas sensaciones que sintió. Sí, de hecho es que no es una historia ni completa ni ordenada, como puede decir ella en el libro, sino que muchos de sus recuerdos, como son los ruidos de estas latas o las percepciones sensoriales que ella tuvo en la oscuridad o con la silla tapando la puerta, pues básicamente es lo principal y lo típico en todos estos recuerdos traumáticos. Digamos que ella menciona textualmente que algunas memorias han estado presentes toda su vida, como lo de que siempre dormía escuchando las latas, algo que es bastante fuerte para una persona que ya a esta tardía edad que tiene siga manteniéndolo en su vida. Indica que además no se trata de un recuerdo aislado, sino de un trauma continuo. Y ahora que hemos expuesto ambos tipos de recuerdos, ¿cómo sabemos y cómo puede afectar este recuerdo traumático en un juicio o en un tribunal? Bueno, pues es cierto que cuando una persona tiene que testificar ante un tribunal por algún caso que le haya podido causar un trauma, como puede ser una agresión sexual o algún otro tipo de acto de este estilo que traumatice a la víctima, es cierto que puede ser lo que hemos dicho, que es que estos recuerdos no son completos. Entonces, si esta persona tiene que decir exactamente lo que ha pasado, es muy probable que haya partes que no las recuerde. ¿Pero entonces afecta solamente a la víctima o también puede afectar al jurado? Principalmente a la víctima, diría yo, pero también es verdad que los jueces son quienes tienen que tomar una decisión y a veces pues que la persona que tenga que testificar no sea capaz de contar exactamente lo que pasó, pues puede
parecer que está mintiendo. Claro, esa falta de credibilidad, pero es que además es que hay muchas personas que tardan en recordar pues los traumas que le han sucedido a lo largo de la vida, y es que de hecho algunas no pueden recordarlo por sí solas, sino que necesitan revivirlo emocionalmente, lo que puede ser un peso bastante intenso para su vida diaria. Además, esto puede provocar algunas lagunas o falta de detalles a lo largo de todo el proceso judicial que pueden llevar a incongruencias a favor de la defensa, cuando al final estas fallas o este contenido que falta puede ser y es de hecho un elemento crucial en la fisiología de lo que es un recuerdo traumático y un trauma en general. Justo, y es que ya no solo semanas, o sea, es que hay veces que las víctimas pueden tardar en recordar algo meses, incluso años, y es que no es que cuando lo recuerden se lo hayan inventado, ¿no? Simplemente pues que es un recuerdo diferente y su cerebro lo puede incorporar a la memoria de una forma más tardía. Entonces, si decimos, eso es mentira, si hubiese sido de verdad, lo hubiera dicho desde el principio. ¿Qué quiere referirse eso? Pues eso es totalmente incorrecto y siempre hay que tener en cuenta lo que este acto que se está juzgando puede haberle causado a la víctima, y en el momento que esta víctima se sienta traumatizada por ello, pues ya sabemos que, como hemos visto, hay que tener en cuenta muchos otros aspectos a la hora de lo que la víctima recuerda y de juzgar eso. En definitiva, los recuerdos traumáticos no son una película que guardamos intacta, sino unos fragmentos que nuestro cerebro reconstruye para protegernos. Exacto, y a veces estos recuerdos pues son nítidos o son confusos, y siempre hay que tenerlos en cuenta, porque es que no es que sean una mentira, sino que nuestro cerebro pues los almacena y los recuerda de una forma distinta. Claro, y comprender cómo se forman, cómo se distorsionan e incluso cómo nos afectan, no solamente nos acerca a la ciencia, sino también a nosotros mismos. Y es que al final recordar no es volver a vivir el trauma, sino entender cómo nuestro cerebro intenta sanar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que esto os haya gustado. Recordad que entre la razón y el delito hay un conflicto infinito.